percíbolo, percíbolo, percibo lo que percibo. Percibo lo que percibo. Percibo lo que percibo. Percibo lo que percibo. Señores y señoras, sucubas del Ministerio de la Fruta, de la Verdura del Tiempo. Perciba lo que usted perciba, lo percibe en esta escala. Iba a decir cromática y no me equivocaba. Sí, escala cromática, porque da lo mismo hablar de escala cromática que de escala vibratoria. También los colores son vibración. Todo. Absolutamente todo es vibración. Y señores, una vez más, voy a intentar hacer un croquis absolutamente descoordinado, como no podría ser menos. Miren ustedes, para que no duden. Señores, este es un día de lujo, porque he utilizado un papel reciclado. Normalmente suelo utilizar tickets de correos o del supermercado del Spar, intentando aglutinar conceptos que puedan ser más o menos interesantes, transmitir, crionizar, liofilizar. Y ya de entrada, ese concepto de transmitir, crionizar, liofilizar conocimiento, que siempre es transmitir, cronificar, liofilizar sentimientos y emociones transmitidos en pensamientos, no deja de tener su valor relativo, en el sentido de que, como siempre hemos hablado en otros vídeos, su manera de entender la vida es tan prosaica como el nivel de azúcar de la sangre con el que usted se despierte por las mañanas. Y con eso no estamos intentando denigrar su naturaleza humana y divina, sino más bien todo lo contrario. Estamos intentando reivindicarla a través de sus propias limitaciones, en el sentido de que usted está atrapado en una cuerda que le impide, fatídicamente le impide poder manifestar de manera acorde a su naturaleza divina todo aquello que siente y que piensa. Está usted con una piedra de 10 toneladas sobre el pecho, sobre el corazón. Está usted con una entidad, un súcube, un íncubo, que le impide respirar y que absorbe toda aquella manifestación, toda aquella energía espiritual que procede de usted de forma natural. Y al parecer, fuera esta la síntesis de esta cuerda universal, fuera el proceso supuestamente normalizado de esta cuerda sensorial, una cuerda basada en la distorsión, no ya la aberración, porque aberración ya sería colocar juicios o prejuicios sin saber efectivamente si todo aquello que estamos sufriendo no forma parte de ese orden implicado que conlleva por definición que todo funciona tal y como debe funcionar. ¿Quiénes somos nosotros? Who am I to blow against the wind? ¿Quién soy yo para soplar contra el viento? Es probable que todo aquello que no podemos comprender, ahí está la frase evangélica también, los caminos del Señor son inescrutables. Para poder entender si lo que estamos sufriendo se debe o no se debe a justicias o injusticias. Porque, señores, la auténtica percepción funciona a toro pasado. Cuando yo abría el vídeo soplando determinados acordes en diferentes escalas, que al fin y al cabo venían diciendo lo mismo, lo que pretendía ilustrar es que hay múltiples e infinitas maneras de entender el universo, y aunque formalmente se presenten de forma absolutamente contradictoria, no por ello ilustran una única realidad. Por ello les quería leer esto que he escrito aquí: la auténtica percepción siempre es a toro pasado.
Esto es como cuando usted planta una semilla. Planta una semilla. Evidentemente usted planta una semilla y no brota. Usted no puede percibir el fruto de aquella intuición que usted ha puesto en marcha plantando la semilla. ¿Significa ello que el universo le ignore? ¿Que la semilla sea estéril? ¡No! Significa sencillamente que usted ha hecho lo que tenía que hacer y eso no está ligado a ninguna presunción de poder presenciar de forma orgánica la evolución de esa inseminación. Usted no tiene por qué ser testimonio de los frutos de su propio árbol. No tiene por qué serlo. Si lo es, oiga, bienvenido sea, qué experiencia, pero eso debería ser lo de menos. Lo importante es que usted ha sido semilla y brota. Y los tempos alucinatorios dentro de esta cuerda en la que vivimos, no en otra, en esta. Y nunca me cansaré de decir que todos los vídeos y todas las disquisiciones que hacemos están encuadradas a nuestra propia naturaleza efímera, porque evidentemente no le puedes pedir peras al olmo. Todos los frutos de aquella semilla que usted planta no tenga la presunción de esperar verlos brotar. Es más, debería usted estar orgulloso de que el fruto y el desarrollo de todo aquello que usted planta, insemina, trascienda a su propia conciencia mortal. Mortal. Cuando hablo de conciencia mortal estoy hablando de la capacidad que tiene usted de lucubrar todo aquello en términos falaces y reductivistas de causa y efecto que le rodean. Estoy contento porque he hecho tal y esto ha supuesto cual. Bien, maravilloso, si usted puede ver los pequeños frutos de pequeños microuniversos que forman parte de ese pequeño universo en el cual usted está operando, positivista, empirista, causo-efectístico. Pero señoras con señores, eso es como el que se contenta con poder acercarse el papel a esta distancia, calibrar cuando tiene presbicia inminente, galopante, severa, y en un momento determinado parar el folio en un punto en el que diga, sí, aquí estoy pudiendo distinguir esa palabra. Un poquito más cerca está borrosa, un poquito más lejos está borrosa. Aquí, este es el punto, quédome quieto aquí. Quédese usted quieto lo que quiera, y en el momento en el que usted se quede quieto en esa circunstancia verá cositas, verá palabras, verá pedazos de significado que le podrán ejercer una ilusión de que está entendiendo lo que sucede, pero no funciona así la realidad cósmica y universal. Y está muy bien ese estado de gracia en el cual fortuitamente, circunstancialmente, efímeramente, usted puede entender una pequeña porción de una frase. Qué sensación de lucidez le transmite, ¿verdad? Pero no es más que una sensación absolutamente transitoria, es una pieza de puzzle. Como somos cada uno de nosotros, una pequeña pieza de puzzle del infinito universal, de esa imagen a la cual nosotros no estamos llamados a percibir en términos sensoriales, que son los que entendemos aquí abajo. Términos espirituales o intuitivos, yo siempre recalco en la intuición, sí, pero incluso el concepto intuitivo de intuición, que es lo que probablemente nos acerque más a esa realidad cósmica y universal, no deja de ser una sombra y una ficción, una parte de atrás de la máscara, que decía Chesterton, una reverberación, una reminiscencia de algo de lo cual ya hemos formado parte y que podemos recordar a pedazos, como les decía antes, pedacitos, diferentes escalas musicales, que concuerdan las unas con las otras a pesar de parecer contradictorias y sin embargo forman parte de la misma estructura, pequeños retazos de una realidad a la cual no estamos llamados en esta cuerda, porque si no, no seríamos seres humanos, seríamos dioses o semidioses, o llámelo ustedes como quieran, según cuáles sean sus dogmas y sus doctrinas, lemurianas, atlántidas, you name it, no voy a entrar por ahí.
Señoras y señores, la pregunta quizás erróneamente planteada por ese señor, ese William Shakespeare, que sin quitarle el mérito que tenga, ha sido absolutamente sobrevalorado, puesto que en nuestra sociedad occidental se ha impuesto una manera de entender la realidad sociológica, geológica, política, científica, anglo-sionista. Shakespeare es un literato meritorio, pero muy por detrás, no ya de Quevedos, no ya de Cervantes, sino incluso de Calderones de la Barca profusamente estudiados y admirados por elementos que sí que han transmutado en auténticos espíritus germánicos en la Alemania, como Goethe. Goethe era un gran admirador, forofo, estudiador y filólogo de Calderón de la Barca, ni tan siquiera de Cervantes. Señoras y señores, bien, no es ser o no ser para nada. Propio Unamuno se echaba unas risas en sus libros, desmontando no solamente esa sobredimensión de personajes anglófilos, cuales Shakespeare, como no podría amar Inglaterra si nació allí, Shakespeare, o incluso francófilos, como Descartes, pienso, luego existo. Unamuno decía, ¿no será que existes, luego piensas? Bien, ser o no ser, Shakespeare. No, amigos Shakespeare, amigos Shakespeare, amigos sacudir el peral. Quizás la pregunta no era si yo era o no era, sino, ¿de quién soy yo un sueño? Que es mucho más Calderón de la Barca, que es mucho más lo que Goethe intentaba estudiar. No me pregunto quién soy o quién no soy, me pregunto quién me está soñando. ¿Quién me sueña? Puesto que de la misma manera en que nosotros creamos nuestra propia realidad, y les pongo un ejemplo rapidísimo. ¿Cuántos de ustedes no han corroborado que determinadas situaciones alteran absolutamente su gravedad en función de su estado anímico? Volvemos antes, nivel de azúcar en la sangre. Y esto no es reduccionismo ni biologicismo, sino todo lo contrario, es tener en cuenta que nuestra propia manera de crear y generar realidad está hackeada, secuestrada por un estrato biológico que reconduce nuestra propia naturaleza espiritual. Y lo que un día para usted es un puto drama, al día siguiente es un chiste. O no seamos caricaturescos, si quizás no sea un chiste, pero sí que es algo que pueda usted gestionar buenamente, más o menos buena o malamente dentro de sus posibilidades emocionales y sus circunstancias. Que usted es usted y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Pero, ¿qué se deriva de ello? Efectivamente, que la mente genera realidad. Cuando hablamos de mente, hablamos de electricidad. Cuando hablamos de electricidad, hablamos de vibración. Vibración. Pueden ustedes transmitirla, traducirla en sonido, en velocidad, en color, cualquier tipo de manifestación física. Está directamente relacionada con la condensación vibratoria de las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Aquellas que usted no está llamado a conocer en este mundo. Ya puede usted hacerse 1000 pajas mentales, montarse un laboratorio alquímico intentando transformar oro en cobre o en plata, no ya hierro en plata o en oro, sino todo lo contrario. Puesto que hoy en día vivimos en una sociedad en la que la mierda automáticamente se percibe como oro. ¿No es eso el progresismo? ¿No es lo que llaman progresismo la filosofía de cuanto más mediocre mejor? Cuanto más pobre espiritualmente mejor, cuanto más usted sea vulgar, inculto y chabacano, más representa la nueva filosofía del transhumano, la inversión del gran engañador. ¿No es esa la filosofía del transhumanismo, del progresismo, del nuevo orden, de la posverdad?
de la neolengua orwelliana. Sí, señoras y señores, vivimos en una realidad de exaltación de todo aquello que supone una regresión moral, intelectual, espiritual y anímica. ¿Y eso qué significa? Una banalización de la propia vibración, de la propia naturaleza vibratoria, que es sonido, que es color, y que siendo sonido y color genera tacto, genera olor, genera visión, genera audición. Todo es energía vibratoria. Bien, esa inversión que caricaturescamente, grotescamente, nihilísticamente nos lleva a intentar acceder a nuestra naturaleza divina a través de la negación de nuestra naturaleza divina, luz y sombra, ya nos advertían no solamente Jung, sino también los herméticos, 3000 años antes de Cristo, que llegará un momento en el que todo aquello que se manifiesta como luz deberá manifestarse como sombra para poder reafirmar una vez más la luz o sanar la luz, aplaudir la mediocridad para después poder volver a apreciar la magnificencia, la excelencia. Esto, ese artista, entre luz y sombra, más mediocre que genial, que es Salvador Dalí, lo explicaba de la siguiente manera. Yo me embutía el cuerpo con pinzas para generarme un dolor físico, porque después de no acostumbrarme, pero tolerar resilientemente ese dolor durante unas cuantas horas, me sacaba las pinzas y entonces el placer que me procuraba estar liberado del dolor que me ejercían esas pinzas, la presión de esas pinzas, me hacían sentir excelso. Bien, es un grado involutivo de lo que significa poder percibir esa frecuencia superior, la frecuencia de nuestro yo superior, que no debiera ser invocada a través de la negatividad de aquello que es hermoso, a través del dolor, sino que debiera ser implementada a través de ese concepto sordo y crepuscular del placer y de la benevolencia que nosotros sí podemos percibir por nuestra naturaleza humana en esta cuerda universal. No es necesario descender a los infiernos como Dalí para poder aliviarse y sentir placer después de ejercerse, autoinfligirse dolor, autolesionarse, que es la marca de la casa de la degeneración de nuestra sociedad helénico-cristiana, promovida por la logia global sionista. Despréciate, ódiate, reniega de la naturaleza, hazte todo el daño posible y entonces, cuando abramos una pequeña porción de ese pitón, el pitorro de la olla a presión para que puedas soltar todo ese dolor, nos vas a invocar como a dioses, porque te estamos generando un universo de dolor, de miedo, de ignorancia, de incertidumbre, para que cualquier pequeña liberación que nosotros te proporcionemos a cuentagotas sea lo suficientemente poderosa en tu estado anímico como para que nos percibas como tus dioses. Y eso, señoras con señores, es el no tendrás nada y serás feliz de la Agenda 2030. En definitiva, es un sucedáneo de todo aquello que usted ya posee como participación de base y por defecto de la divinidad, que alguien se erige en distribuidor. Es el timo de la estampita. Déjenme ponerles un ejemplo que pueda ser perceptible. Esto es como el que, vendiéndole un producto, pongan un coche de segunda mano, añade un precio del 50%, es decir, un coche que estiman un valor de 7.000 euros, se lo vende a 14.000. Y cuando usted llega, evidentemente entiende que eso 14.000 euros no cuesta, pero que tampoco va a poder pedir 7.000 porque ese señor se arroga la absoluta soberbia de pedirle 14.000 euros por algo que no cuesta ni 7.000. Y entonces usted accede a comprarlo por 9.000. Y ese señor, que sabe perfectamente que aquello no cuesta 7.000 sino menos, se lo vende por 9.000 porque esas 14.000 que le ha impuesto son
una hechicería, un truco de magia, una magia negra como el dinero, que hace que usted ceda la dignidad de su propia percepción y acabe pagando más de lo que usted debería por algo que ya le corresponde y que ya le pertenece. Bien, señoras y señores, esto es el hechizo, esto es el hackeo civilizatorio al que estamos viéndonos sometidos, que ahora está materializado a través de foros económicos mundiales, agendas 2030, no tendrá usted nada y será feliz, lo que hace 10 años para usted era absolutamente lógico, ahora se convierte en un privilegio, usted acabará aplaudiendo y besando las botas de aquellos que le permitan respirar sin que le hayan decretado un impuesto por consumir oxígeno. Piénselo, porque esta es la base del ejercicio hackeante de nuestra propia capacidad de generar realidad. Nosotros generamos realidad y por nuestra naturaleza divina tendemos a generarla de manera positivista, no, positiva. Porque el amor es una regla universal. Y esto no es una perogrullada, es una realidad que ustedes aprenderán no solamente a través de su propia experiencia, las hostias que reciban la vida, sino leyendo todos los clásicos de la literatura y de la filosofía universal a través de la historia de la humanidad. Pero esto hay que recordarlo de vez en cuando, y quizás, señoras con señores, es el momento de recordarlo. Y quizás, señoras con señores, es el momento de que ustedes mismos abran su propio canal para poder recordarlo, rebotarlos desde su propia perspectiva, porque mucha gente está esperando esa reverberación que usted lleva latente y que todavía no se atreve a ejercer porque está lo suficientemente distraído como para tener que pagar 5 hipotecas.